Hola maestros y maestras. Daremos lectura y haremos algunas reflexiones al texto Visión Integral del Desarrollo Infantil, elementos fundamentales para la intervención y formación a niñas y niños en educación preescolar, que la encontramos en el libro Sin Recetas, fase 2. Esta lectura nos da pautas para comprender cómo debe ser nuestra práctica educativa con una visión sociocultural. Espero les sea de su agrado. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Visión integral del desarrollo infantil. Elementos fundamentales para la intervención y formación a niñas y niños en educación preescolar. Introducción. El desarrollo infantil constituye un proceso complejo. Por ello, para iniciar su abordaje, partimos de la identificación de dos caleidoscopios teóricos principales que sirven como base para sostenerlo. El biológico, que enfatiza el desarrollo y crecimiento humano como un proceso evolutivo que revela patrones universales y etapas que hay que atravesar para constituirse como personas adultas maduras. Y el sociocultural, el cual explica la influencia del ambiente, el contexto, el territorio y la cultura en el desarrollo de las infancias. Ambas perspectivas son complementarias y constituyen una visión integral y compleja. En este sentido, es importante precisar el punto de partida y el concepto de desarrollo que tenemos de las niñas y los niños. Esta visión integral entonces comprende estas dos miradas, estos dos caleidoscopios. Por un lado el biológico y por otro lado el sociocultural. Y es lo que vamos a ver eh, durante toda esta lectura. Los principios y valores de la nueva escuela mexicana asumen como un paradigma educativo emergente la búsqueda de la transformación permanente de la realidad desde el ámbito territorial, contextual y comunitario. Y aquí estamos hablando de esta transformación permanente de la realidad. Es decir, vamos a partir del contexto donde el niño se desenvuelve. En este sentido, busca profundizar en la perspectiva sociocultural y convoca a tomar una postura ideológica, política, educativa y metodológica ante los procesos de desarrollo infantil. Esto implica decidir si las intervenciones pedagógicas deben orientarse a reproducir la cultura actual o bien promover alternativas desde una actitud crítica que conduzca a la transformación de las realidades y en consecuencia del proceso educativo de niñas y niños para romper algunos mitos que se atribuyen a este nivel. Entonces, antes de ver estos mitos, quiero comentar sobre, dice, las intervenciones pedagógicas. ¿Esto qué quiere decir? Que es el trabajo que va a realizar el docente con sus niños. Y ese trabajo puede ser, por un lado, que reproduzca esta cultura actual, o por otro, promover una actitud crítica y que conduzca a la transformación de las realidades. Y aquí en este cuadro nos presentan algunos mitos y sus características que se han promovido ya durante un tiempo y que la nueva escuela mexicana procura romper estos mitos. ¿Para qué? Para conducir a esa transformación de la realidad. Entonces, tenemos el primer mito de la niñez feliz. La característica, se asume que todas las niñas y todos los niños son iguales, homogenizándolos social y culturalmente. Y este es un mito, porque cada niño es especial, iguales en derecho y dignidad, pero diferentes en cultura, formas de aprender, de expresarse, al reconocer y valorar las diferencias. Estamos fomentando una sociedad más justa y equitativa. Ayudamos a los niños a desarrollar su autoestima y a sentirse seguros de sí mismos. Si homogenizamos a los niños y niñas, limitamos su potencial de crecimiento y aprendizaje. Todos los niños tienen derecho de una educación que respete su individualidad. El siguiente mito del método
perfecto nos dice, el trabajo pedagógico se realiza de acuerdo con una receta, sin preocuparse por la fundamentación de dicho trabajo ni las particularidades del grupo. Del método perfecto nos dice que me llama mucho la atención esta palabra receta. Una receta en el aula es cuando las actividades se hacen siempre de la misma manera, sin considerar las necesidades y características de cada niño o grupo, o cuando estas adaptaciones son muy poco significativas, muy poco relevantes. ¿Qué implica un trabajo pedagógico fundamentado y flexible? Por un lado, comprender a los niños, observar sus intereses, sus fortalezas, sus dificultades. Y ante este conocimiento que tenemos de nuestros alumnos, planificar actividades que les sean significativas, que conecten con el mundo de los niños y que les permitan aprender de manera activa y divertida. Adaptar las actividades según las necesidades del momento y del grupo y de cada niño en particular. Reflexionar sobre la práctica. Esta reflexión es necesaria, es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de esta reflexión evaluamos constantemente las actividades y nuestra propia intervención pedagógica para hacer los ajustes necesarios y mejorar el aprendizaje de los niños. El tercer mito del hábito y las rutinas nos dice, el trabajo pedagógico se genera a partir de rutinas específicas con reglas fijas y automatizadas que resultan en una jornada predecible. Esto despierta la siguiente inquietud. ¿Estamos formando infancias autómatas o autónomas? Es común que en los jardines de niños se establezcan rutinas diarias para organizar el tiempo y crear un ambiente seguro y predecible para los niños. Sin embargo, es fundamental que estas rutinas no se conviertan en una camisa de fuerzas que limite la espontaneidad y la creatividad de los pequeños. Estamos formando en los niños autómatas o niños autónomos. La respuesta a esta pregunta depende de cómo se implementen las rutinas en el aula. Si las rutinas se utilizan como un molde al que todos los niños deben ajustarse, estamos fomentando infancias más bien autómatas, es decir, niños que actúan de manera mecánica y sin cuestionar. Sin embargo, si las rutinas se utilizan como un punto de partida para explorar y experimentar, podemos fomentar infancias autónomas, es decir, niños capaces de tomar decisiones, resolver problemas y pensar de manera crítica. Otro mito es el del autocontrol. El trabajo pedagógico se reduce a fórmulas mágicas, canciones, bailes o reprimendas para que el grupo mantenga la calma antes de llegar a situaciones más complejas. Y, por ejemplo, tenemos aquí como una fórmula mágica, algo que se utiliza de manera muy sistemática, como es el dar premios o las estrellitas. Si te portas bien, te doy estrellita y si no, pues o no te la doy o te la quito, por poner un ejemplo. Cuando hablamos de fórmulas mágicas, nos referimos a estas estrategias que se utilizan de manera repetitiva y automática para controlar el comportamiento de los niños sin considerar las causas profundas de sus acciones. Ahora, ¿por qué no es recomendable depender solamente de estas fórmulas mágicas? Porque suelen ser soluciones rápidas y superficiales que no abordan las necesidades emocionales y sociales de los niños. Cada niño es único y tiene necesidades diferentes. Aplicar la misma fórmula a todos puede no ser efectivo y puede generar frustración. Es importante ir más allá de estas fórmulas mágicas y para ello es fundamental investigar las razones detrás del comportamiento de los niños para poder abordarlas de manera más efectiva. Fomentar la comunicación abierta y honesta con los niños para que puedan expresar sus sentimientos y necesidades. Enseñar a los niños habilidades como la empatía, la resolución de conflictos y la cooperación y establecer un ambiente de aula donde los niños se sientan seguros para explorar, aprender y cometer errores. Y el último mito que menciona la lectura es acerca de la maestra jardinera.
La sobreactuación de la o el docente, quien a partir del rol de una segunda madre que trabaja con las infancias más pequeñas, representa y se reduce en la praxis solamente a la contención afectiva y al sentido lúdico de su trabajo. Y nos referimos aquí a situaciones en las que el docente, con la mejor intención de cuidar y proteger a los niños, se enfoca en el aspecto afectivo y lúdico de su trabajo, dejando de lado otras dimensiones importantes de la educación temprana. Es importante no reducir el papel del docente a esta contención afectiva y a este sentido lúdico, porque puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, limitar el aprendizaje. Los niños necesitan más que cuidados y juegos para desarrollar sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Es importante ofrecer a los niños experiencias de aprendizaje desafiantes y significativas que les permitan desarrollar su pensamiento crítico y su creatividad. Si el docente asume todo el peso de la contención emocional de los niños, puede experimentar agotamiento emocional y burnout. ¿Cuál es el rol del docente en este nivel de preescolar? Debe ser guía y facilitador del aprendizaje. Debe proporcionar un ambiente seguro y estimulante donde los niños se sientan libres para explorar y aprender. Ayudar a los niños a desarrollar su capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Trabajar en todas las áreas del desarrollo infantil, cognitiva, social, emocional y física, y que construya relaciones basadas en el respeto y la confianza con los niños, las familias y sus colegas. Bueno, entonces estos son los mitos que aún se trabajan. En la práctica docente va implícito esto y que aún se trabajan en los preescolares, pero que impiden o bueno, que reproducen esta cultura actual que nos menciona aquí, se reproduce esta cultura actual cuando ya tendríamos que tratar de conducir nuestra práctica a la transformación de las realidades y en consecuencia también a la transformación del proceso educativo de nuestras alumnas y alumnos. De este modo, haremos un breve recorrido por el enfoque biológico desde la perspectiva sociocultural del desarrollo, en la que niñas y niños construyen activamente su conocimiento, identidad y personalidad. Esta visión parte de la premisa de que las niñas y niños tienen voz propia, autonomía y derechos y son considerados sujetos sociales y políticos capaces de tomar decisiones y expresar sus opiniones conforme a su género, edad, situación socioeconómica y entornos familiar y comunitario. Entonces, vamos a ver algunas de estas miradas tradicionales, las teorías biológicas del desarrollo infantil. Y nos dice, etimológicamente, infante se construye con el prefijo in, el cual implica una negación, y fari que significa hablar. Así, la construcción cultural de este grupo marginado se define como los sin voz, sin habla. El tránsito de la infancia a la adolescencia radica en la adquisición de la voz, su participación como ciudadanos. Pocos colectivos marginados han sufrido una violencia tan extrema, ser silenciados en su totalidad. A lo largo de la historia, la forma como se ha concebido a las niñas y a los niños ha experimentado una transformación significativa según el tamiz de la época, la región y la cultura. Durante mucho tiempo se le consideró como pequeñas personas adultas destinadas a asumir responsabilidades desde temprana edad, con una escolaridad limitada y una alta tasa de mortalidad. La evolución de esta concepción se revela como un fenómeno histórico, social, económico y cultural continuo. Se ha desplazado del reconocimiento de la niñez como una etapa de inocencia y bondad que debe ser protegida, transitando por momentos en los cuales las prácticas de crianza eran notablemente duras y abusivas con relación a las normas contemporáneas.
hasta llegar a una comprensión profunda de las necesidades, derechos y capacidades de niñas y niños, al reconocer su importancia en las sociedades y conviniendo su bienestar y desarrollo como una prioridad fundamental. Las teorías biológicas del desarrollo infantil proponen etapas evolutivas basadas en la concepción de la niñez como un proceso universal y asume que los patrones de desarrollo son homogéneos para todos los niños en el mundo. Ojo con esto. Dice, el desarrollo infantil es un proceso universal y que asume patrones de desarrollo homogéneos en todos los niños y niñas del mundo. Pero estamos hablando aquí desde la teoría biológica. Y continuamos. Sin embargo, este planteamiento teórico no es generalizable, ya que las experiencias de niñas y niños varían significativamente según el entorno cultural, social y económico en el que crecen y por lo tanto su desarrollo también. Y aquí quiero hacer hincapié, por ejemplo, va a depender mucho de este contexto sociocultural para observar estas características que van distinguiendo a los niños, aunque en lo biológico puede haber un patrón homogéneo. La formación que le brinda al el niño, el entorno en el cual se desenvuelve, va considerando algunas características que lo hacen propio. Por ejemplo, no es lo mismo o no tiene las mismas características un niño mexicano a un niño estadounidense o a un niño de Nicaragua o a un niño de Inglaterra, por poner varios ejemplos. Tampoco es igual el entorno sociocultural de un niño que vive en el estado de Sonora al entorno de un niño que vive en el estado de Yucatán. Inclusive pudiéramos decir que entre familias en una misma ciudad, en una misma región, los niños van adquiriendo conocimientos y características distintas basadas en las costumbres familiares, en la educación que le brinda papá, mamá. Y aún dentro de la misma familia, en una familia, por ejemplo, de 5 hermanos, ningún hermano es igual, tiene características distintas, a pesar de tener la misma educación, el mismo papá, la misma mamá y la misma educación, van teniendo características distintas porque ya trae experiencias o va adquiriendo experiencias y genéticas distintas que los hacen ser individuos únicos. Entonces, por eso nos dice aquí que los niños varían significativamente según el entorno cultural, social y económico en el que crecen y por lo tanto su desarrollo también. En este sentido, aunque dichas teorías son valiosas como marcos generales para comprender el desarrollo infantil, es fundamental considerar la influencia permanente de los contextos y las diferencias individuales y culturales. Y aquí esto es de suma importancia para la educación preescolar. Vamos a tomar en cuenta este contexto en el que el niño se desenvuelve para la toma de decisiones. En consecuencia, es fundamental conocer las miradas desde las cuales se trabajan en los centros preescolares y preguntarse cuál es la concepción desde donde se mira a niñas y niños. De acuerdo con Dahlberg, en la modernidad, como modo de vida occidental, se presentan al menos 3 horizontes. Uno, las niñas y los niños como reproductores de conocimiento, identidad y cultura. Este horizonte considera a las niñeces como receptoras pasivas de conocimientos y valores culturales, cuyo papel es asimilar, apropiar y reflejar la cultura donde nacen. Este enfoque ha generado un creciente interés en el empresariado, quienes ven a las infancias como una etapa inicial para la formación de capital humano, es decir, de futuras personas trabajadoras y consumidoras que perpetúan valores como el individualismo, la competencia y el éxito en la sociedad capitalista
de consumo. Dos, las niñas y los niños como seres inocentes en la edad dorada de la vida. Fomenta el deseo en las personas adultas de proteger a niñas y niños y de separarlos de un mundo violento, represivo, corrupto y comercial. Y esto conlleva la construcción de un entorno seguro y cerrado para ellas y ellos. Sin embargo, se puede considerar como una forma de autoengaño de las personas adultas, pues ellas mismas viven y construyen este mundo. Es decir, si una persona adulta tiene como modelo de vida estar generando violencias y al mismo tiempo quiere proteger a los niños de las violencias, a eso se refiere con este autoengaño de las personas adultas. Los queremos proteger de las mismas cosas que el adulto. El adulto quiere proteger a los niños de las mismas cosas que el adulto genera. Eso es lo que nos quiere decir este párrafo. Además, con la idea de generar ambientes protectores, en muchas ocasiones la gente adulta pierde de vista e invisibiliza los intereses y necesidades de las niñas y los niños. O sea, con ese pretexto o con esa razón de quererlos proteger, pues no tomamos en cuenta los intereses de las niñas y de los niños. Y tres, la concepción de niñas y niños como seres naturales o científicos. Con base en las etapas de desarrollo biológico, la escuela enfatiza una visión de estándares universales que tiende a encasillar o limitar las capacidades. Se pueden generar procesos de separación y de discriminación contra los niños que no cumplen con la norma. Además, se destaca una preferencia por promover habilidades específicamente cognitivas sobre otras áreas de desarrollo. Esto en algunos casos lleva a sobrevalorar a los alumnos con habilidades de memorización o vocabulario, mientras se dejan de lado el reconocimiento y el fomento de otras aptitudes igualmente valiosas. Es decir, dice, niños como seres naturales o científicos, dándole demasiada prioridad a estas habilidades de memorización o vocabulario. Sin embargo, hay otras dimensiones que se tienen que trabajar con los alumnos y que deben ser igualmente reconocidas. La dimensión física, la dimensión emocional, etcétera. Y luego menciona aquí, dice, se separa y discrimina contra los niños que no cumplen con la norma, es decir, niños que presentan alguna condición, em, pues generalmente son segregados de alguna forma, ¿no? Entonces, este también es otro horizonte que se presenta. Bajo estas miradas, es pertinente que tanto centros de atención infantil como profesionales de la educación que trabajan con niñas y niños reflexionen sobre estos enfoques y reconozcan que niñas y niños no son homogéneos en términos biológicos, cognitivos, sociales y culturales. Con ello se busca que las y los docentes adopten los paradigmas que reconocen a las niñas y a los niños como agentes de su propio aprendizaje y desarrollo. Esto es muy importante. Otra vez, adopten los paradigmas que reconocen a los niños y niñas como agentes en su propio aprendizaje y desarrollo, que fomenten su participación y respeten su individualidad, identidad y voz propia, rasgos que contribuyen significativamente al progreso de la sociedad y de manera particular a la formación de niñas y niños autónomos, reflexivos, solidarios y participativos. Cuando hablamos de que los niños son agentes de su propio aprendizaje, estamos diciendo que debemos fomentar su curiosidad, su deseo de explorar y su capacidad para tomar decisiones sobre qué quieren aprender y cómo quieren aprenderlo. Cada niño, cada niña es único y tiene sus propias formas de aprender, intereses y talentos. Al fomentar su participación y respetar su individualidad, estamos ayudando a los niños, por un lado, a desarrollar su autoestima, porque se sienten valorados y confiados en sus propias capacidades. Aprenden a tomar decisiones y a resolver problemas por sí mismos. Se sienten libres para expresar sus ideas y explorar nuevas posibilidades. Aprenden a respetar las diferencias y a colaborar con los demás.
Pero ¿cómo podemos lograr que los niños y niñas sean autónomos, reflexivos, solidarios y participativos? Y aquí el trabajo que hace el docente al interior de las escuelas, al interior del aulas, es fundamental, porque debe de crear ambientes de aprendizaje enriquecedores, proporcionando materiales y experiencias que estimulen su curiosidad y su deseo de aprender. Deben fomentar la exploración y el juego, permitiendo que los niños descubran el mundo a través de sus propias experiencias y que reflexionen sobre ellas, escuchando sus ideas y opiniones, dándoles la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus sentimientos, colaborando con ellos en la toma de decisiones, a los niños en la planificación de las actividades y en la organización del espacio. Y también celebrando sus logros, reconociendo sus esfuerzos y sus avances y propiciando que ellos mismos los identifiquen y los reconozcan. Miradas contemporáneas, la visión sociocultural y crítica del desarrollo infantil. Trabajar con niñas y niños desde la visión sociocultural conduce a un creciente interés por el estudio e intervención del desarrollo con un matiz complejo, pues se reconoce la unidad y la diversidad humana al reunir y organizar conocimientos de diversas ciencias y saberes. Se lleva a cabo con una orientación problematizadora y particularista, contraria a las generalidades y verdades últimas. Reconocemos, pues, que las niñas y los niños no son entes aislados, sino que están inmersos en un contexto social y cultural que influye en su desarrollo. Esto significa que los niños y niñas aprenden a través de las interacciones sociales con sus familias, amigos, maestros y la comunidad en general. Las costumbres y tradiciones y valores de su entorno influyen en cómo ven el mundo y cómo se relacionan con él. Cada niño, cada niña es único y tiene sus propias experiencias, conocimientos y formas de aprender. Al adoptar una visión sociocultural, estamos reconociendo la complejidad del desarrollo infantil y la importancia de valorar la diversidad. Cada niño o niña puede y aporta algo. El docente debe contextualizar el aprendizaje, es decir, relacionar los contenidos con las experiencias y el entorno de las niñas y niños. Deben ser protagonistas de su propio aprendizaje, crear con las familias y la comunidad una red de apoyo que contribuya al desarrollo integral de las niñas y niños. Ahora, ¿qué significa una orientación problematizadora y particularista? En lugar de dar respuestas listas, se fomenta la curiosidad y la búsqueda de soluciones a través de preguntas y desafíos. Estas preguntas y estos desafíos deben ser estudiados y analizados por el docente para que verdaderamente sea una problematización, hacer visibles ese aspecto de la cultura que puede ser negativo, puede tener consecuencias negativas para nuestros alumnos y las soluciones deben ser adaptadas a cada situación. Esto se aplica en el aula con proyectos de aprendizaje donde se parte de los intereses de los niños que les permita investigar y construir su propio conocimiento. Se crean espacios para que los niños expresen sus ideas y opiniones y para que reflexionen sobre sus propias experiencias. Se involucra a las familias en el proceso educativo, compartiendo información, experiencias y recursos. Los docentes deben estar actualizados en las últimas investigaciones y tendencias educativas. Esta visión sociocultural implica reconocer la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo infantil, valorar la diversidad, fomentar la participación y la colaboración y adoptar una postura problematizadora y particularista. Desde la visión sociocultural crítica del desarrollo infantil, se integran las siguientes aportas conceptuales que son clave para construir formas de intervención integral en las primeras infancias, bajo el enfoque de derechos basado en los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, que funge como un paraguas
para dar coherencia y dirección a nuevas formas de intervención en el desarrollo de niñas y niños. Se retoman modelos teóricos específicos que explican la influencia sociocultural, tales como el modelo ecológico de Bronfenbrenner, las creencias sobre la crianza según la perspectiva del nicho del desarrollo de Super y Arknes, los conceptos de aprendizaje social de Vygotsky en 1988, el aprendizaje dialógico de Paulo Freire en el 2016, Wells en el 2001 y Habermas en 1987, así como conceptos básicos de los procesos socioafectivos propios de la pedagogía de la ternura. De todos estos procesos o de estos modelos vamos a hablar en esta lectura. Y empezamos con el enfoque de derechos en la educación. Las conceptualizaciones del desarrollo de las niñas y niños, donde se mira y se trabaja con ellas y ellos, se basan en los derechos de la infancia. La educación parte de los principios, conceptos y contenidos establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989. Este documento propone concebir a las niñas y niños como sujetos de derecho que participan, opinan y toman decisiones sobre todo lo que les afecta, de acuerdo con la evolución de sus facultades. Asimismo, son sujetos sociales y políticos que el Estado mexicano debe considerar para generar políticas públicas en la materia, de modo que se supere la perspectiva adultocéntrica de verlos como entes pasivos a quienes se debe proteger. En este sentido, el enfoque de derechos brinda un marco conceptual y operativo. Ojo con esto, derechos brinda un marco conceptual y operativo que orienta los procesos educativos y ofrece criterios para observar, interactuar, reflexionar y evaluar las prácticas educativas y de crianza. Es decir, los elementos que nos ofrece esta lectura muy bien nos puede servir para reflexionar sobre nuestra propia práctica. ¿Qué de todo esto estoy haciendo y qué me falta por hacer? ¿Y qué tengo que quitar de mi práctica docente? ¿Y qué elementos debo de incorporar en ella? Precisamente para trabajar con este enfoque de derechos de la educación. Así se ha convertido en el marco de referencia de la propuesta de visión integral del desarrollo de las niñas y los niños mediante conceptos clave para la intervención socioeducativa. ¿Cuáles son estos conceptos clave? Número uno, sujetos de derechos. Es fundamental reconocer a las niñas y a los niños como titulares de derechos. Esto implica respetar y garantizar sus derechos fundamentales y universales, así como comprender que son sujetos activos de la sociedad, capaces de participar en cuestiones comunitarias, sociales y políticas. Determinación del interés superior de la niñez. Incorporado en 2011, constituye un derecho, norma y principio fundamental de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es un eje rector. Fíjense muy bien, este interés superior de la niñez es un eje rector para la toma de decisiones de las familias, de los docentes, de la sociedad en general y del gobierno. Este principio postula que al tomar decisiones y emprender acciones que trastoquen a las niñas y niños, es imperativo considerar y priorizar su bienestar y desarrollo integral, evaluando las posibles situaciones que los afecten con base en sus derechos y ponderando aquellos que, de acuerdo con la situación y contexto específico, conduzcan a la mejor decisión para su bienestar. Otro principio es la participación y protagonismo infantil. Este principio integra diversos derechos de las niñas y los niños, como ser escuchados, considerar su opinión, la libertad de expresión, la toma de decisiones informada y, sobre todo, la incidencia en su entorno. Cuando niñas y niños deciden lo que quieren, piensan y sienten, las personas adultas deben ofrecer las alternativas y crear las condiciones de apoyo, acompañamiento, negociación,
consensos y acuerdos. Entonces aquí está muy claro lo que las personas adultas debemos hacer, es ofrecer estas alternativas y crear estas condiciones para que los niños participen y que tengan un juego protagónico en la toma de decisiones de ellos. Es la autonomía progresiva. Implica el reconocimiento de que niñas y niños ejercen por sí mismos y de manera gradual sus derechos en concordancia con el desarrollo de sus capacidades, bajo el entendido de que desde su nacimiento las personas adultas acompañan el proceso de desarrollo de niñas y niños al propiciar oportunidades y favorecer la toma de decisiones de acuerdo con su capacidad y nivel de madurez. Estos enfoques teóricos y operativos que dan cuenta del desarrollo de las niñas y los niños permiten comprender las concepciones y formas de evaluación e intervención educativa en un marco de complejidad donde ellas y ellos participan activamente y responden a procesos económicos, sociales y culturales. Después tenemos la influencia de la cultura. Comprender el desarrollo infantil como un proceso cultural amplía los horizontes del trabajo educativo. En este sentido, Urie Bronfenbrenner, en 1987, en su modelo ecológico, comparte un entendimiento del desarrollo basado en el resultado de la interacción entre el potencial biológico del ser humano y los sistemas sociales. Define el ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas representadas en una organización anidada en círculos concéntricos. En el centro se ubica a la persona en desarrollo, influenciada por los entornos que van de lo más inmediato, es decir, de los círculos más próximos a los más distantes, que son los círculos exteriores. En el círculo interno de esta organización se encuentra el entorno inmediato, compuesto por su familia, los integrantes de su escuela, o las y los vecinos de su comunidad. A este primer círculo se le denomina microsistema. En el siguiente nivel se encuentra un sistema más complejo que propone mirar más allá de cada uno de los entornos inmediatos en las niñas y niños que se desarrollan, donde se analizan las interrelaciones entre los integrantes del microsistema. A este nivel se le denomina mesosistema. En el tercer círculo se ubica el exosistema, que conduce a una relación directa entre el desarrollo de las niñeces y lo que ocurre en los entornos donde niñas y niños no se encuentran presentes o no participan de manera activa, pero donde se producen hechos que perjudican su entorno, por ejemplo, el empleo de las familias. En el macrosistema, que es el cuarto círculo de la organización, se produce un fenómeno que corresponde a los tres niveles del entorno ecológico descrito, en donde los sistemas suelen ser muy parecidos en una cultura, mientras que en otra los tres niveles serán diversos. El macrosistema es la ideología y el sistema de creencias de la sociedad en la cual se desarrollan las niñas y los niños. Y por último, se encuentra el cronosistema, que se refiere a la dimensión temporal y a los cambios que ocurren en los sistemas y contextos en los que niñas y niños viven y se desarrollan. Estos cambios pueden ser graduales o abruptos y afectan a los demás sistemas del modelo ecológico. Los sistemas explican el contexto relacional y su influencia tanto en el desarrollo cognitivo y de la personalidad como en la comprensión del mundo de las niñeces. Todas las relaciones son bidireccionales, es decir, niñas y niños son afectados por las situaciones y los contextos de cada uno de los círculos anidados, y estos a su vez influyen en las situaciones y en los contextos. La tercera mirada, las creencias sobre crianza y desarrollo. Al igual que el modelo ecológico de Bronfenbrenner, el nicho de desarrollo propuesto
por Super y Harkness en 1986, plantea la relevancia que ejerce la cultura como guía de los procesos que influyen en el desarrollo de niñas y niños. Se podría pensar que las necesidades básicas son las mismas en cualquier contexto, pero la forma como se satisfacen depende en gran medida de las condiciones físicas, geográficas y del medio ambiente en que niñas y niños nacen y se desarrollan. A la par, la psicología popular, es decir, la estructura de creencias y deseos de quienes están a cargo de la crianza, también será un factor determinante para el desarrollo de niñas y niños, así como las creencias sobre su naturaleza y sus necesidades, las metas de crianza de las familias y de la comunidad, o la percepción que tenga sobre la efectividad de las técnicas de cuidado y educación. Super y A. Harkness afirman que la interacción familiar ocurre dentro de nichos evolutivos formados por tres elementos fundamentales. A. El contexto físico y social de las niñas y los niños. B. Las prácticas de crianza y educación reguladas por la cultura y la psicología popular de las personas cuidadoras. Y C. Las y los docentes que intervienen de manera significativa en la crianza y educación de niñas y niños. En el centro del nicho se encuentran los infantes con sus características particulares heredadas y adquiridas y con su composición familiar. Este enfoque propone una mirada cultural de las prácticas educativas y de crianza al vincular el ejercicio docente con el contexto social, cultural, comunitario, familiar e interpersonal de niñas y niños. Reconoce también la influencia de los microentornos en el desarrollo, como la familia y la escuela, que son los dos más próximos y por lo tanto los más influyentes en el desarrollo infantil. El nicho del desarrollo enfatiza dos puntos de vista complementarios: el desarrollo psicológico, que aborda el proceso de cambio, y el desarrollo antropológico, que se enfoca en la cultura y la manera como ésta influye en el comportamiento de las niñas y niños. Este marco explica la influencia que el medio ambiente físico y cultural ejerce sobre el microambiente de las niñeces. La cuarta mirada es: los aprendizajes son una acción social. Y nos dice, otra perspectiva del desarrollo de las niñas y los niños importante para los ámbitos educativos es la propuesta de Lev Vygotsky en 1988, que es el máximo representante de la teoría del aprendizaje sociocultural, cuya base es la interacción humana y el aprendizaje social. Entonces, acordémonos de esta teoría, lo que nos dice Vygotsky, que el niño aprende en esa interacción social con sus pares o con algún adulto. ¿Y por qué dice esto él? Porque dice que el aprendizaje es social. Dice, enfatiza que el conocimiento no es resultado de una acción individual, sino de la socialización con los demás y el acompañamiento como elemento clave. En este sentido, al aprendizaje lo determina el medio en el cual se desenvuelven niñas y niños, y su pieza angular es la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial establecido mediante la resolución de un problema bajo la guía de una persona adulta o en colaboración con alguna compañera o compañero más capaz. Y en este sentido, cada individuo puede desarrollar capacidades que aprenderá de personas cercanas más hábiles, madres, padres, docentes o pares, quienes se convierten en instructores de su aprendizaje. Contempla la existencia de dos tipos de funciones mentales: las inferiores, que son aquellas con las que se nace y que están determinadas genéticamente, y las superiores, adquiridas y desarrolladas por medio de la interacción social, ya que las niñeces son parte de una sociedad específica con una cultura concreta, determinada por la forma de ser de esta sociedad. Según Hernández, Jerome Brunner
emplea un concepto metafórico asociado con la zona de desarrollo próximo denominado andamiaje, el cual alude a la ayuda y herramientas adecuadas proporcionadas a quienes aprenden. Según esta idea, quien funge como experto enseñante en su intento por compartir saberes o contenidos, crea un sistema de ayudas y apoyos necesarios para promover el manejo de aquellos por parte de quien actúa como alumno novato. Es decir, en el proceso interactivo y dialogante de la enseñanza, la o el experto enseñante brinda estratégicamente un conjunto de andamios para que la o el alumno novato elabore las construcciones necesarias para aprender. El andamiaje, según Vaquero, debe tener tres características esenciales. Ser ajustable a las necesidades del aprendizaje del alumno participante, ser transitorio o temporal y ser explicitado, audible y visible y tematizable. La siguiente mirada es el aprendizaje dialógico. De acuerdo con esta línea de ideas, el aprendizaje dialógico es una propuesta surgida de la acción dialógica planteada por Paulo Freire en 2016 del concepto de indagación dialógica formulado por Wells y en la acción comunicativa de Jürgen Habermas. El aprendizaje como parte del desarrollo de niñas y niños se explica a partir de las interacciones y de las aportaciones surgidas de los procesos comunicativos en los que participan. Además, tiene como elementos principales el diálogo y las interacciones derivadas de él. Lo anterior rompe con el supuesto de que las niñas y niños se desenvuelven en la pasividad durante el proceso de aprendizaje, pues busca que participen en una dinámica de interacción dialógica. La educación funge como mediadora en interacciones humanas que transforman y se dan en una comunidad a partir de la cotidianidad del aula y fuera de ella, pues considera que las personas son agentes actuantes, constructoras y transformadoras del medio donde interactúan. Desde la perspectiva del aprendizaje dialógico, los procesos educativos para los infantes deben considerar los siguientes aspectos. Y aquí tenemos bastantes. El diálogo igualitario. Todas y todos participan de la misma forma en el proceso comunicativo. Inteligencia cultural. Toda persona tiene la capacidad para usar diversos lenguajes para comunicarse, así como para aprender a través del diálogo y la comunicación con los demás. Transformación. Se presentan cambios en el contexto cultural de las personas que propician la potencialización de las habilidades, capacidades y posibilidades de aprendizaje sin distinción alguna. Fíjense muy bien. Esta transformación implica cambios en el contexto cultural. Eso no lo debemos perder de vista. Dimensión instrumental. Existe un desarrollo de habilidades y de conocimientos científicos y técnicos que permiten actuar dentro de un contexto social que propicia el diálogo. Es decir, estos conocimientos científicos y técnicos también deben ser considerados dentro de cada uno de los proyectos, porque si no, entonces estaríamos trabajando en base al sentido común. Sin embargo, las acciones, todo lo que hacemos y lo que se trabaja en los proyectos deben tener esta base en los conocimientos científicos y técnicos. Luego nos dice creación de sentidos. Se estructura un proyecto de vida a partir de experiencias a las que se expone el estudiante y a los diferentes estilos de vida que hay en su contexto. Entonces vamos a tomar en cuenta estas experiencias que tiene el estudiante. Por eso es tan importante escucharlos para conocer qué tipo de experiencias tienen. Y no solamente en el asunto de los conocimientos previos, sino durante todo el proyecto.
Solidaridad. Se desarrollan relaciones interpersonales en una convivencia multicultural a partir de la solidaridad. Y esta convivencia multicultural se da porque adentro del aula convergen niños que vienen de distintos contextos. Tienen un contexto común que es el aula, pero vienen de diferentes partes, de diferentes familias, con diferentes costumbres, tradiciones, conocimientos, experiencias. Entonces, por eso se hace esa convivencia cultural que debe darse a partir de la solidaridad. Igualdad de diferencias. Se respetan las diferencias culturales, sociales, religiosas, de estilos de vida y género, entre otras. Emocionalidad. Hay un reconocimiento de emociones en las relaciones y acciones sociales, así como un reconocimiento del otro desde su corporalidad. Es decir, vamos a tomar en cuenta las emociones, no solamente las propias, sino las emociones del otro. Modelo didáctico, se considera la metodología, el rol del docente, que ya hemos hablado de eso, el papel del estudiantado y la organización en el aula. Todo desde los principios de la nueva escuela mexicana. Y el concepto de evaluación, que hay una valoración de las prácticas a partir de criterios objetivos que comunican lo que se ha aprendido. Todos estos elementos deben estar considerados en el proceso educativo. Hay que tomarlos en cuenta. La pedagogía dialógica invita a reconocer la relevancia de las interacciones humanas en el desarrollo y buscar transformar concepciones intersubjetivas en el acto educativo de cada niña o niño en una comunidad y en un contexto determinado. Entonces, cada una de estas miradas nos ofrece estos elementos para transformar nuestra práctica educativa. Y por último, tenemos la pedagogía de la ternura. Esta propuesta pedagógica surge como respuesta puntual a la realidad de las niñeces y adolescencias peruanas en un contexto sociocultural de guerra en el año 1976, con el objetivo de que las niñas, niños y los adolescentes pudieran defender sus derechos. Entonces, esta pedagogía de la ternura nace en un contexto de guerra. Sin embargo, la amplían para otro tipo de contextos. Nos dice Kusianavich y Schmalenbach en el 2015 señalan tres postulados principales de la pedagogía de la ternura. El primero alude a la pedagogía basada en la amorevoleza de los italianos del siglo XVIII, considerada como la capacidad de dar afecto respetuoso en las relaciones educativas. Ojo con esto, aquí ya nos están dando un elemento para nuestra práctica educativa. Capacidad de dar afecto respetuoso en la relación educativa. El segundo se refiere a la condición humana propuesta por Morin en 1999, entendida como la relación de la persona con todo su entorno. Y el tercero, que parte de la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire en el 2017, específicamente del supuesto de la amabilidad y el buen trato. La pedagogía de la ternura busca romper con la idea de que el aprendizaje se da solo en el contexto de aula y con carácter cognitivo. Por el contrario, considera que surge a partir de experiencias, emociones, sensaciones y relaciones entre el estudiantado, el aula, el profesorado, el territorio y la familia, para brindar una visión integral y de respeto sobre las niñeces. Se conduce con un lenguaje amoroso, afectivo y cálido que permea a partir de gestos, miradas, risas y espontaneidad entre quien ejerce la docencia y el grupo de niñas y niños. Es decir, esta complicidad, este vínculo afectivo que debe de haber entre docentes y alumnos y alumnas. De eso nos habla esta pedagogía de la ternura. Algunos autores
Consideran que la pedagogía de la ternura debe contar con los siguientes principios para construir relaciones de buen trato y respeto. A. Reconocimiento. Es la capacidad para darse cuenta de que cada persona existe y tiene características, intereses, necesidades y formas de expresión importantes. Cada persona existe. Empatía. Implica reconocer, entender y comprender qué sienten, cómo piensan y por qué actúan de cierta manera las otras personas. Comunicación. Es todo aquello que implica el diálogo. Solo si se basa en el reconocimiento y la empatía constituirá un verdadero diálogo. De manera más precisa es saber expresarse con seguridad y saber escuchar. Y esto es fundamental, saber escuchar. No nos podemos comunicar si no sabemos escuchar. Interacción igualitaria es la comprensión y el uso adecuado de las jerarquías y el poder de las relaciones humanas, porque generan un intercambio rico en conocimientos, habilidades y experiencias. Negociación se refiere a la capacidad para resolver conflictos de tal forma que todas las partes sean consideradas y queden satisfechas en mayor medida bajo el entendido de que los puntos de vista son diferentes e igualmente importantes. Bueno, esto tiene mucho que ver con la mediación. Justicia social es actuar conforme a los derechos, la inclusión y la equidad, garantizar que el Estado y la ciudadanía construyan una educación basada en valores críticos para la justicia social. Es el derecho de todas las personas a tener las mismas oportunidades. Con base en los planteamientos teóricos abordados en estas miradas contemporáneas desde la nueva escuela mexicana, se adopta una postura crítica en la formación, estudio e intervención del desarrollo de las niñas y niños de preescolar. Asimismo, el desarrollo se concibe como un proceso complejo que requiere partir del entendimiento de la relatividad en la elaboración y aplicación de teorías, es decir, actuar o decidir siempre con un equilibrio entre los planteamientos teóricos y las aplicaciones sociales. Como señala Edgar Morin en 1999, es fundamental entender la unidad y la complejidad humana para reunir y organizar conocimientos dispersos en todas las ciencias y saberes, con una orientación problematizadora que impida caer en simplificaciones y verdades últimas. Ojo con esto, una orientación problematizadora que impida caer en simplificaciones. A veces se simplifica tanto las actividades que pierden la esencia de lo que se pretende enseñar o de lo que se pretende que el alumno aprenda. Esto tenemos que tener mucho cuidado con eso. La visión integral que se propone no ignora los momentos del desarrollo planteados desde el enfoque biológico, pero exige observar, evaluar y abordar siempre su desarrollo. Y aquí vamos otra vez con acciones territorializadas que respondan a la diversidad sociocultural de niñas y niños. Es decir, que las acciones, los proyectos que se lleven a cabo en las escuelas deben estar vinculadas con la realidad. Estas acciones territorializadas que respondan a la diversidad sociocultural de nuestros alumnos y alumnas. Además, enmarcar las decisiones y acciones educativas en los derechos. Se debe entender que todos estos elementos se interrelacionan y ayudan a comprender el valor de la individualidad de las niñas y niños para impulsar su potencialidad particular, como se muestra en el siguiente esquema. Entonces tenemos aquí esta visión integral del desarrollo infantil, enfoque de derechos, el modelo ecológico, que son los círculos concéntricos de 5 círculos, el nicho de desarrollo de los 3 círculos concéntricos, la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje dialógico y la pedagogía de la ternura. Aquí tendríamos que tener una idea en qué consiste cada uno de estos de estas visiones integrales del desarrollo infantil. Tenemos esta intervención sociocultural
basado en todo esto que tenemos aquí. Y esto va a propiciar crear ambientes que apoyen en sus creaciones y transformaciones, expresar cariño y amor hacia nuestros alumnos, hacia nuestro trabajo, hacia nuestra vocación, construir juntos mundos distintos, que implica esta transformación de la realidad. Hablar, dialogar, conversar, escuchar su voz y respetar sus opiniones. Y todo esto pues en los distintos momentos del desarrollo infantil.